Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y nada, hoy tenemos vídeo de Reinier, guía avanzada, guía para Reinier, como queráis llamarlo. Vamos a ver no solo sus habilidades, sino que además vamos a ver todo en concreto de Reinier, ¿vale? Tanto su kit, cómo usarlo, después mostraremos para onírico, para arena, para todo, ¿vale? O sea, aquí vais a aprender muchísimo, ¿vale? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar por presentar a Reinier. Reinier, para mí, dentro de todos los personajes, a la hora de el overall, sería el mejor personaje. ¿Por qué? Porque sirve tanto para onírico, tanto para arena e incluso para FK, ¿vale? Para FK hay etapas donde se puede usar y la verdad que va bien. Aunque no es el mejor personaje, no es el personaje más recomendado, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el único personaje que a Reinier le hace sombra o que está ahí? Es con Faraesto. Faraesto, al igual que Reinier, sirve para onírico, tiene su uso en arena y, en cierta manera, también se puede usar para FK, ¿vale? Aunque es en AFK donde Faraesto brilla muchísimo más que Reinier. Entonces, ¿qué ocurre? Que Reinier sí se puede usar en todos los bosses, mientras que Faraesto creo que se puede utilizar en casi todos. Creo que en uno o en dos, Zoran hace mejor papel que Faraesto, siendo Zoran un personaje free to play, ¿vale? Entonces, entrando ya en materia, vamos a ver las habilidades de Reinier, ¿vale? Reinier, su habilidad definitiva es reflejo mutuo. Si los aliados no invocados superan en cantidad a los enemigos no invocados, Reinier seleccionará a un enemigo para infligirle el 230% del daño, teletransportándolo a otra dimensión durante 10 segundos, ¿vale? De lo contrario, solo el objetivo se teletransportará a la dimensión mientras que Reinier permanecerá en el campo de batalla, ¿vale? Como hemos visto, si los aliados superan en cantidad a los enemigos, ojo, no invocados, o sea, por ejemplo, el muñeco de Cecia, los bichitos de Florabel, todo esto no cuenta, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que va a seleccionar a un enemigo, le va a hacer daño y se lo va a llevar a otra dimensión. Normalmente lo que va a ocurrir es que Reinier se lo va a llevar consigo, ¿vale? En caso de que no sea así, Reinier solo llevará al enemigo y Reinier aportará a la pelea, ¿vale? Este efecto siempre tarjeteará al enemigo más saludable y no puede ser un enemigo invocado. O sea, por ejemplo, en el caso de que haya una Cecia, no puede llevarse al señor Caroline, que es el zombie gigante que saca. Podría tepear a Cecio, ¿vale? Viendo la habilidad, ¿vale? Como podemos ver, gana muchísimo tiempo. Gana muchísimo tiempo. Un personaje que, como podemos ver, es un buen support ya de entrada porque va a pillar esa ficha incómoda que no queramos ver, ese support, ese carry, ese tanque. Pero, ¿cuál es el problema? Que siempre es el más saludable. Entonces, hay momentos o hay situaciones en las que esto nos va a condicionar mucho. ¿Por qué? Muy sencillamente, porque si selecciona el más saludable, puede ser que se lleve a ese personaje que queremos matar y justamente no se lleve al personaje que está curando, ¿vale? O puede ser que no se lleve al tanque que queríamos para limpiar las Frontline. Entonces, tened mucho cuidado con eso, porque hay veces que esta habilidad puede pasar una mala factura en la pelea en general, ¿vale? Tanto en ataque como en defensa. Pero, entrando ya en la parte buena de Reinier, tenemos equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico lo que hace es que cuando empieza la batalla, Reinier intercambiará la posición de un aliado y de un enemigo si estos están en las casillas exactas de un espejo, ¿vale? Después veremos cómo se puede ver estas cosas, ¿vale? No solo eso, sino que además Reinier, a la hora de ser usado, ¿vale? El personaje que él traslade al campo enemigo, o sea, que lo intercambie por el enemigo, se curará una cantidad del daño que éste haga. Con lo cual ya estamos viendo cómo Reinier no necesita estar subido para aportar, sino que necesita una ficha que esté subida para que Reinier la apoye. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un Odi muy subido y lo mandamos al campo de batalla enemigo y Odi empieza a hacer daño, Odi se va a curar gracias a Reinier. ¿Cuál es el único problema? Que Reinier, en comparación con los demás supports, Reinier solo cura a su objetivo. O sea, solo cura a la persona que él está tepeando. Y en caso de no tepear a nadie, no curará, ¿vale? Con lo cual es un personaje un poco exquisito, porque necesitas el TP. Si no, como estamos viendo, Reinier pierde mucho. Y ahora vamos a ver en las siguientes habilidades cómo todo se va a basar en este equilibrio dinámico y en teleportar a un enemigo y teleportar a un aliado, ¿vale? Después tenemos proporción áurea,
¿vale? Como podemos ver, esto es un combo muy claro con reflejo mutuo. ¿Por qué? Reflejo mutuo siempre se va a llevar a la persona más saludable y proporción aura siempre va a ser lanzada contra el enemigo más saludable. ¿Qué ocurre? Que no solo los estamos quitando durante 10 segundos de una pelea, sino que además, al aparecer, Reinier le dará una paliza stuneándolo y arrojándolo por los aires. ¿Qué ocurre? Que esto es brutal, porque en el momento que salga, normalmente va a salir con la energía a tope. Pero si Reinier lo derriba y le impide, entre comillas, jugar la pelea, lo que va a ocurrir es que no va a castear durante otros 2-3 segundos, con lo cual es más tiempo que Reinier nos está ganando, ¿vale? A pesar de que haga mucho daño en la habilidad y diga que pega 8 veces y pega un 40 y pico, tenemos que tener en cuenta que es un support y el escalado de daño de un support no es demasiado elevado, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, las siguientes dos habilidades, que serían en Legendario Plus y en Mítico Plus, ambas, y además la de Supremo Plus, las tres van a afectar a justamente la habilidad que hemos hablado previamente, que es el equilibrio dinámico, ¿vale? Entonces, entrando en clave, ya tendríamos la concentración del héroe. Aquí es cuando Reinier empieza a brillar. ¿Por qué? Porque Reinier, os acordáis que pillaba al enemigo y a tu aliado, y además tu aliado se podía curar del daño que él hacía. Ahora, además de eso, va a bufar a nuestro aliado y a debufar al enemigo bajándole su ataque y subiendo el ataque a nuestro aliado. O sea, esto ya es un puntazo, porque podemos mandar a una persona al campo enemigo, esa persona va a hacer mucho más daño, se va a curar y encima la persona que nosotros nos traemos va a hacer menos daño. Ojo. Pero claro, aquí no acaba la cosa, sino que si lo conseguimos subir a Mítico Plus, lo que va a ocurrir es que en cuanto utilicemos equilibrio dinámico y el enemigo aparezca, Reinier lo va a derribar instantáneamente, aumentando el 25% de daño que va a recibir hasta que termine la batalla. O sea, si es un personaje que revive, como es el caso de Talene, como es el caso de, por ejemplo, Zoran, da igual que lo mates, incluso Berial, aunque lo mates, va a seguir con el debuffo, ¿vale? Es hasta que termine la batalla, mientras este personaje siga vivo, hasta que termine la batalla. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora, si lo subimos a más 10, vamos a hacer que el personaje que nosotros estamos enviando va a recibir un 25% menos de daño. O sea, ya estamos viendo como Reinier no solo aumenta nuestro ataque y reduce el del enemigo, sino que ahora va a hacer que el enemigo pille más daño y el nuestro pille menos daño, ¿vale? Y Mako, ¿por qué tú no lo tienes subido a Supremo Plus? Buena pregunta. Porque el Supremo Plus solo aumentará un 4% el ataque del héroe aliado hasta que termine la batalla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que un 4%, como hemos estado viendo posteriormente, por la cantidad de copias que nos pide, no es algo que sea rentable, no es algo que nos vaya a cambiar la pelea. O sea, un 4% sí es verdad que cuando todo el mundo tenga las mismas fichas es algo que se va a notar, pero mi recomendación es que antes fuerais a por otro Celestial o Hipogeo en vez de sacar a Reinier en Supremo Plus. Mi recomendación es que lo dejaréis en Mítico Plus, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, vamos a ver cómo se puede usar a Reinier y qué trucos o tips se pueden utilizar con él, ¿vale? Como podemos ver, vamos a irnos a Arena, ¿vale? En Arena, ¿vale? Os voy a enseñar una cosa que es muy interesante. Si mal no recuerdo, creo que había aquí un ataque. Ah, exacto. Aquí vamos a ver un ataque en el cual... aquí, creo que es este. Exacto, aquí vamos a ver un ataque en el cual, fijaos cómo el enemigo tiene a Hewyn con el hechizo iluminador. Esto la vuelve inmune al control de efectos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que fijaos que a pesar de ello, no se ha tepeado a mi campo, pero Reinier, a pesar de que el enemigo sea inmune a los efectos de control, sigue aplicando el círculo, ¿vale? Signo de que ha aplicado ese debuffo y ese bufo, ¿vale? Como podemos ver, Hewyn no ha tenido ninguna posibilidad a la hora de defenderse contra mí, ¿vale? Aquí lo podemos ver otra vez. ¿Cómo? Fijaos cómo va a tepear a Alsa. Fijaos cómo aparecen los dos colores. Justamente se aplican los dos círculos y fijaos cómo Alsa y Hewyn siguen teniendo el bufo y el debuffo a pesar de que Hewyn no ha sido tepeada, ¿vale? Esto es un buen consejo a la hora de que utilicéis a Reinier, porque si queréis que vuestra ficha no vaya al campo enemigo, podéis poner el hechizo iluminador, o sea, el hechizo azul, y hacer que el enemigo no... o sea, el enemigo sí se teletransporte, pero vuestro aliado no vaya al campo enemigo, ¿vale? Entonces, es una buena táctica también, ¿vale? Ahí hemos visto una manera de, entre comillas, neutralizar las composiciones enemigas, ¿vale? Y aquí vamos a ver otra manera de igual hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí yo lo que detecto es que si le quito a Carolina se va a quedar sin daño,
Con lo cual, ¿qué hago? Le robo a Carolina, Carolina muere instantáneo y ya su equipo, a pesar de que tenga Sylvina, Viperian, no tiene la capacidad suficiente para ganar este combate. Con lo cual, fijaos cómo ya el combate ya es una masacre por completo y ya no pueden hacer nada. ¿Vale? Fijaos aquí cómo Reinier ha aplicado su ultimate, ¿vale? Y la habilidad que va posteriormente a la ultimate, pero como Zoran estaba casteando e es inmune a los efectos de control, no puede ser teletransportado, ¿vale? Dicho esto, ¿sirve Reinier en defensa? Sí y no, ¿vale? Aquí vamos a ver una defensa de Reinier. Reinier sí sirve en defensa porque podemos putear la composición enemiga, o sea, el posicionamiento del cual va a utilizar el enemigo. Como podemos ver aquí, lo que hacemos es robarle al Arden enemigo, ¿vale? A cambio de nosotros enviarle nuestro Arden. Pero ¿qué ocurre? Como nuestro Arden recibe menos daño y el suyo recibe más daño, lo que ha ocurrido es que su Arden ha explotado y el nuestro no, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer aquí, por ejemplo? Aplicar el hechizo iluminador para que nuestro Arden estuviera seguro. Pero ¿qué ocurre? Que como aquí yo estoy tepeando todos los personajes, me da igual a quién tepear, ¿vale? ¿Eso significa que Reinier es una buena ficha en defensa? No. Porque al final lo único que tiene que hacer el enemigo es evitar el Reinier. Sí es verdad que la parte positiva de usar a Reinier es que podéis putear muchas casillas al enemigo y el enemigo tiene que optar por una composición muy extraña y poner las fichas de una manera muy mala para él. Pero a pesar de ello no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque al final en defensa el enemigo lo único que tiene que hacer es evitar el STP de Reinier y vais a perder muchísimo. Mientras que en ataque, Reinier podéis elegir vosotros a quién tepear y si esa persona es tepeable, ¿vale? Por ejemplo, Reinier brilla mucho en Arena Suprema, porque las tres, o sea, en los tres mapas habrá algunos en los que Reinier pueda tepear a alguien, ¿vale? Entonces, quitando todo esto, ¿vale? Haciendo recapitulación, ya dicho las cosas, ¿vale la pena Reinier? Sí. ¿Cuál puede ser un personaje que, entre comillas, pueda hacerle un poco de sombra a Reinier? Sería Faraesto. Faraesto es el único personaje que ahora vamos a ver en Reino Onírico como Reinier, si nos vamos a batalla y a composiciones, vamos a ver cómo todo el mundo, fijaos cómo todo el mundo, independientemente del nivel, todo el mundo utiliza Reinier, ¿vale? Sí es verdad que hay gente que lo tiene a una estrella en vez de subirlo a 3 estrellas, ¿vale? Fijaos aquí, pero todo el mundo al final usa Reinier, ¿vale? Fijaos que aquí es el Yeti mutado, en el Necrodragón todo el mundo, fijaos que el quinto personaje es Reinier, en el Rey del Pantano todo el mundo utiliza Reinier, y fijaos que aquí hay gente que ya empieza a cambiarlo por Faraesto. ¿Significa que Faraesto es mejor que Reinier? En ciertos aspectos sí, pero ¿qué ocurre? Que Faraesto es muy bueno en ciertos bosses, mientras que Reinier es bueno en todos, ¿vale? Entonces, para mí, mi recomendación es eso, es que vayáis con Reinier, porque os va a servir primero para todos, os va a servir para la arena, y os va a servir prácticamente para cualquier modo de juego, ¿vale? Entonces, aquí vemos el Rey del Pantano, aquí vemos el Bicéfalo, fijaos que aquí ya hay gente que empieza a usar más a Faraesto, pero a pesar de eso, fijaos como mucha gente utiliza Reinier, ¿vale? Fijaos, Reinier, más Reinier, otro Reinier, o sea, hay muchísima gente que utiliza Reinier, ¿vale? Quitando esto, quitando el reino onírico, como podemos ver que todo el mundo utiliza Reinier, ¿vale? Si seguimos más para abajo, más gente seguirá usando a Reinier, ¿vale? ¿Para dónde se puede usar más? ¿Vale? Podemos usarlo en AFK, ¿vale? En etapas AFK, hay veces en las que, si habéis ido a las composiciones de AFK, fijaos que esta composición es una de las que yo más uso, que es con Arden y con Florabelle. Es una composición en la que prácticamente lo que hago es, o lo que me dedico es a robar uno de los personajes del enemigo, ¿vale? Pues aquí esto lo voy a hacer con Carolina. Voy a robarle su Arden va a caer aquí y ya vamos a estar en 4 contra 5. Y en una capacidad donde nos van a sacar poder, esto se nota mucho, ¿vale? Vamos a probarlo. Obviamente, estoy haciendo déficit, entonces puede haber un momento en el que a lo mejor no gane, o puede ser que justamente el TP no sirva de tanto, entonces necesitáis poner otra composición, pero de normal es una muy buena característica que usar, ¿vale? Porque fijaos que primero nuestro Irón, que es el personaje que hemos enviado, aguanta muchísimo, y encima el personaje que nosotros hemos traído lo hemos destruido. ¿Por qué? Porque pilla más daño, ¿vale? Con lo cual es una muy buena habilidad que usar, ¿vale? ¿Cuál es el único contra a la hora de usarlo en AFK? El contra que se podría decir es que al final
puede ocurrirnos esto. Fijaos que nos están metiendo un bucle de CC infinito en el cual nuestro Iron no ha podido jugar, ¿vale? Entonces hay que tener esas cosas claras, esas cosas en mente, porque pueden ocurrirnos, ¿vale? Nos pueden ocurrir. Con lo cual, no os confiéis, porque el personaje, sea bueno en una FK, va a llegar a un punto en el que no dé para más el personaje. Y ya, nada, sin deciros más, ¿vale? Vamos a ver aquí las estadísticas de lo que hemos hecho aquí. Fijaos que a pesar de todo el daño que hemos hecho, fijaos como Iron ha tanqueado muchísimo, ha tanqueado muchísimo. Y gracias al bufo de Reinier ha conseguido hacer el mismo daño que, fijaos, que Carolina y que Arden, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya, sin más que decir, ¿vale? Por supuesto que no quiero que me quede ya muy largo el vídeo. Dale like, suscribiros, espero que os haya servido este vídeo de verdad. Y nada, tenemos el Discord abajo en la descripción, ¿vale? Uniros, ahí podéis preguntar cualquier cosa que queráis. Y nada, dale like y nada. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.